¿Qué tal? Bienvenidos a este curso Java a profundidad, en el que vamos a comenzar en esta sección por profundizar precisamente en conceptos básicos que seguramente como programador de Java ya conoces, al menos de manera superficial. Y precisamente lo que queremos hacer y la pretensión en esta sección es profundizar en aquellos conceptos que ya como programadores conocemos quizás un poco, pero perdemos de vista algunos detalles. Puede ser que muchos de estos detalles ya los conozcas, puede ser que no. Y si no, bueno, siempre nos sirve un poquito pues repasar lo que ya conocemos. Bueno, vamos a empezar entre estos conceptos básicos a recordar lo que es un arreglo. Un arreglo es un grupo de variables, que este grupo de variables las vamos a llamar elementos del arreglo o componentes del arreglo, que contienen valores que todos tienen que ser del mismo tipo. Una cuestión importante que a veces perdemos de vista es que los arreglos, o arrays también podemos llamarle, los arrays o arreglos son objetos, por lo que se consideran como tipos de referencia. La forma más común de representar un arreglo es como la que tenemos en pantalla, en la que hacemos una alusión en un bloque a un conjunto, a un segmento de la memoria RAM, en donde está almacenado una serie de elementos. Estos elementos o componentes, como acabamos de mencionar hace un momento, son precisamente los componentes del arreglo. El total de esos componentes es lo que nosotros llamamos el arreglo en sí mismo. Como podemos ver aquí, el nombre del arreglo, en este caso es C, y cada uno de los números que tenemos entre los corchetes es el índice al que pertenecen los elementos del arreglo. Los elementos de un arreglo pueden ser en sí mismo de tipo primitivo o de tipo de referencia. Esto es algo importante porque al ser de tipo de referencia, o sea, objetos, al ser también posible almacenar dentro de un arreglo o otros objetos, es posible también almacenar otros arreglos, dándonos lugar a los arreglos multidimensionales que vamos a ver en la próxima clase. Para hacer referencia a un elemento específico en un arreglo debemos especificar el nombre de la referencia al arreglo y el número de la posición del arreglo dentro del mismo. Este número es a lo que nosotros vamos a llamar el índice o subíndice. Por ejemplo, como aquí vemos en el diagrama, para acceder al elemento 45, al primer elemento del arreglo, hacemos referencia al nombre, a la referencia del arreglo, corchetes, y el número del índice al que pertenece ese elemento del arreglo. La mayoría de nosotros ya debe de saber que el índice de un arreglo empieza siempre desde cero. Ahora, algo importante a saber sobre los índices de un arreglo es que ese índice debe ser, bueno, en primer lugar, debe ser un entero no negativo, por supuesto. Y un programa de Java puede utilizar una expresión como índice. Esto es algo que normalmente no se sabe. En el siguiente arreglo, por ejemplo, tenemos, bueno, un arreglo que tiene aquí, vamos a cambiarlo un poco. Vamos a cambiarlo un poco de la siguiente manera. Bueno, lo que estoy diciendo ahorita es que el índice de un arreglo puede ser una expresión. Normalmente nosotros sabemos que si yo quiero acceder, por ejemplo, al elemento, voy a cambiar esto aquí que me equivoqué. Si yo quiero acceder a este elemento, por ejemplo, al 5, entonces lo que tengo que hacer es C, corchetes, y empezando desde el 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. La mayoría de nosotros ya sabe esto, pero un índice o el acceso a un arreglo también puede obtenerse por medio de una expresión que devuelva un número entero. Por ejemplo, si nosotros tenemos un par de variables enteras, A y B, y A y B valen 5 y 6 respectivamente, yo puedo obtener en este caso el índice 11, porque aquí estoy pasándole una expresión que entre las dos suman el valor 11, o sea que esto sería igual a esto. Y lo puedo hacer también de esta manera. Entonces lo que estoy haciendo aquí es que estoy, mediante esta expresión, diciéndole al programa en Java que le sume 2 a el elemento que esté en el índice 11, que es el resultado de sumar 5 más 6.
Haciendo referencia nuevamente al índice de un arreglo, este arreglo siempre debe ser, repito, siempre debe ser un valor de tipo int o bien un valor al que se le pueda hacer casting a un tipo int. Por ejemplo, podemos convertir un byte, un short, un char a un int, pero no un tipo primitivo long, por ejemplo. La mayoría de nosotros ya entiende cómo crear un arreglo, solo vamos a hacer un análisis rápido de lo que ocurre en el fondo. Por ejemplo, podemos crear un arreglo con la palabra new, por ejemplo así, sem igual new, y debemos pasar entre los corchetes el tamaño que va a tener el arreglo. O bien podemos inicializarlo directamente, int sem igual, y entre llaves de apertura y cierre podemos poner los valores que tiene el arreglo. Cuando nosotros cuando nosotros creamos el arreglo de esta manera, los elementos en la memoria RAM se crea ese espacio en memoria que aparta 6 espacios con números enteros, que sabemos que miden 4 bytes cada uno. Como no estamos inicializando los valores de esos arreglos, lo que hace es que todos los tipos numéricos los convierte, o bueno, sus valores son 0. Por ejemplo, no tomando en cuenta, voy a cambiarle de nombre a. Internamente lo que Java hace es algo así. Si son 6, 4, 5, 6. Hacer esto es como si nosotros hiciéramos algo así. Perdón. Int. Hacer esto es lo mismo que hacer esto. En el caso de que nosotros hagamos un arreglo, por ejemplo, de booleans, el valor por defecto que tendrá cada elemento del arreglo, de este arreglo llamado B, sería false. Cada uno sería false. Y en el caso de que nosotros hagamos un arreglo de objetos, por ejemplo, object igual new object, cada uno de los elementos de un arreglo sería un objeto nulo o null. Vamos a comprobar esto con un programa muy sencillo. Aquí tenemos simplemente una clase muy sencilla y hemos inicializado un arreglo con 10 posiciones, y en este caso estamos imprimiendo el valor del arreglo en la posición número 3, en el índice 3, que es la posición 2, que es la posición 4, perdón. Run file. Y vemos que es 0, porque el valor por defecto que pone a cada elemento del arreglo es 0. Si nosotros cambiamos esto a boolean, nos vamos a dar cuenta de que el valor por defecto es false. Aquí nos devuelve NetBeans false. O si yo hago object, new object, el valor por defecto es null. Y aquí tenemos null. Sea cual sea el elemento al que yo acceda, siempre me va a devolver lo mismo, porque ha inicializado todos los elementos de esa manera. Lo que quiero decir con esto es que no es que al hacer esto no tengamos ningún elemento en el arreglo. No, sí tenemos todos los elementos en el arreglo, simplemente que se han inicializado con un valor, el cual desde luego después podemos cambiar. Bueno, hasta aquí esta clase de conceptos básicos sobre arreglos. En la siguiente vamos a hablar sobre los arreglos multidimensionales. Hasta luego.